Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que Dios nos ha permitido una vez más poder estar conectados por este medio. Como siempre, esperando que Dios le haya cuidado, bendecido, fortalecido, que estos días pasados hayan sido muy espectaculares para usted. Y de pronto, si usted necesitaba algo y le pidió al Señor, Dios le contestó, porque nuestro Dios es bien bueno y es digno de alabanza y de adoración. Hay que siempre estar agradecidos con el Señor, independientemente si es que nos da o no nos da. Él es nuestro Dios, Él es el soberano, el que tiene todas las cosas bajo su control, y dice la palabra que nos da conforme su misericordia. Esta noche, qué bueno que está nuevamente con nosotros, y para mí, le vuelvo a repetir, es un verdadero privilegio el poder estar en esta noche aquí en este lugar para compartir la palabra del Señor. Espero que ya tenga listo su Biblia, su cuaderno, su lapicero, para escribir los pasajes, todos los versículos que estaremos leyendo en esta noche. Esto le va a ayudar en la semana, como siempre le digo, para ir refrescando más y para que aprenda más y más la palabra del Señor. ¿Qué es lo que es mi anhelo? Es que usted aprenda la palabra del Señor, y no solo la aprenda, sino que la viva, de tal manera que agrade a nuestro Señor en todas las áreas de su vida. Vamos a orar para empezar el estudio en esta noche. Padre, una vez más yo te bendigo, te glorifico, te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por un día más de vida que tú nos concedes. Te agradezco, Señor, porque pones en nuestros corazones siempre ese deseo de escuchar tu palabra, y sé, Señor, que siempre tú tienes algo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad, y sobre todas las cosas que la podemos poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo número 22. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el amor al prójimo. Es muy importante, hermano, porque es parte de los mandamientos del Señor, amar al prójimo como a uno mismo. En Mateo capítulo número 22, leamos desde el versículo número 34. Mateo 22, desde el 34 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 13. Y leamos desde el versículo número 8. Dice la palabra del Señor en Romanos 13, comenzando el 8: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo número 6, y leamos desde el versículo número 9. Dice aquí Gálatas 6 desde el 9: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es el prójimo? Es una persona considerada respecto de cualquier ser humano
en tanto que es parte de la humanidad. Una persona igual a nosotros, que puede ser interpretado como alguien que es cercano, un amigo o un vecino. Es difícil que nuestro amor a Dios, hermanos, sea tan inmenso, tan grande, que nunca ni siquiera poner a pensarse que se va a desobedecer los mandamientos. Pero lamentablemente, por lo que conocemos de nuestros sentimientos, emociones y reacciones, parece muy difícil o imposible alcanzar a manifestar un amor perfecto. Pero Dios sabe que no podemos lograrlo. Es una obra de gracia, una obra del precioso Espíritu Santo. Dios ha prometido cumplir esa obra en nosotros sin que se lo pidamos y permitamos que lo haga. Tenemos que cada día pedirle al Señor, pedirle con todo el corazón que quite todo sentimiento errado a su voluntad. Que nosotros estemos dispuestos a aprender de la palabra y tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo, no solo a pedirle, sino también a permitir que lo haga. Porque aquí, leyendo una palabra del Señor, aquí no pone barreras para que usted ame al prójimo. No está diciendo al que te cae bien, nomás a ese ámale. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el amor que usted se tiene a sí mismo, eso le motiva a impulsar lo mejor para la otra persona. Ese es el verdadero sentir del Señor. Amar al prójimo. Aunque, hermanos, está muy duro y muy difícil en este tiempo que de veras se desarrolle un amor genuino, real de parte del Señor hacia el prójimo, por muchas razones. Pero tenemos que empezar a pensar y analizar seriamente en este mandamiento, que en muchas de las ocasiones le pasamos por alto. ¿Cuántas veces inclusive nos han pedido que oremos por alguien y inmediatamente le ponemos trabas? ¿Y yo por qué voy a orar por él? ¿Y yo voy a orar por ella? ¿O porque yo tengo que hacerlo? O sea que ahí estamos fallando justamente, que tenemos que amar al prójimo. Siempre es bueno ponerse del lado de la otra persona para poder siquiera pensar o en parte sentir qué pudiera estar pasando en su interior. Nuestras palabras deben ser siempre, como dice el Señor, sazonadas con sal, para justamente no herir a las personas. No, hermanos, hay cantidad de detalles que si nos pusiéramos a enumerar uno tras uno, nos demoraríamos, pero un montón de tiempo solo hablando del amor al prójimo. En la palabra del Señor encontramos, hermanos, que necesitamos aprender a vivir en paz también con los demás. Aquí en Los Ángeles, en la mayoría de los barrios, siempre hay unos letreritos que están diciendo, este barrio está vigilado por los vecinos. Es que años atrás se formaban grupos de vecinos y cuidaban sus propiedades. Si había un vecino que necesitaba ayuda del otro, estaba el otro para ayudarle. Y lógico, con el tiempo pues parecía como que interrumpían lo reservado de la vida de las personas. Y poco a poco se fue dejando esta buena, ¿cómo decirle? Esta buena intención y a la vez también una buena cosa, que era pues siempre cuidarse unos con otros. Era parte, hermanos. Y lo que Dios nos pide es que aprendamos a vivir en paz con el prójimo. Hermanos, especialmente aquí en Los Ángeles, en diferentes áreas donde hay cantidad de gente que viven ahí, hay cantidad de problemas dentro del vecindario. Unos porque no botan la basura donde tienen que botar, otros porque no consideran al prójimo o no se ponen a pensar qué va a pasar
Siempre me acuerdo en una ocasión, yo vivía años atrás en Hollywood. Y justamente al lado de nosotros se pasó a vivir un muchacho que trabajaba en la construcción. Y todas las noches dejaba las botas afuera para que se oreen, para que se ventilen. Y hermanos, a mí me molestaba tanto esas cosas que yo tenía que salir o casi obligado por ahí, ¿no? Y justo me topaba con las botas. Había ocasiones que yo tenía que salir temprano y cuando salía ahí estaban las botas. Hasta que tuve que hablar con él. Y le dije, oiga, disculpe, pero debe considerar también a su vecino, que soy yo. Yo también necesito espacio, yo también necesito moverme con libertad, pero usted está poniendo ahí sus botas sin ponerse a pensar que a lo mejor alguien le va a molestar. Hermano, es muy difícil vivir así, ¿no? En cantidad de gente, porque no todos piensan como usted. A veces uno se les ha reclamado, e inmediatamente le responden con unas palabras deshonestas y mejor dicho uno, pues, ¿para qué se mete en problemas? Siempre me acuerdo en una ocasión, una persona le reclamó algo al vecino y el vecino todos los días le iba y le dejaba la basura delante de su puerta. Ya no necesitaba decir quién era, pero nunca le veían quién era, pero fácilmente se daba cuenta uno que era. La palabra del Señor nos manda a que aprendamos a vivir en paz unos con otros. Formamos parte de este mundo, de la humanidad, y tenemos que ser considerados unos con otros. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 21. Génesis 21, y leamos desde el versículo número 22, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Génesis 21, desde el versículo número 22, dice la palabra. Que aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Filcol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra que donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que de estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Filcol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Hermano, aquí vemos esta buena historia de parte de Abraham, que hace las paces con su vecino, y se respetaron y pusieron un alto a todos sus enemistades, y pudieron cumplir esto. Y hermoso, hermano, saber que uno siempre tiene que buscar la paz. Es muy, muy difícil, hermanos, cuando la gente no tiene paz. Años atrás, antes de yo entrar al ministerio, trabajaba secularmente. Y ahí en el lugar de trabajo había 2 muchachos, pero hermanos queridos, hubiera visto el odio con que se miraban. Si era posible, quizás el uno le mataba al otro. Y llegaron a no solo a darse de golpes, sino que en ciertas ocasiones uno inclusive le esperó detrás de una puerta, y cuando el otro iba a pasar,
le dio un garrotazo en la cabeza que le mandó al hospital. Era terrible, hermanos, hasta que el dueño del lugar tuvo que tomar una determinación y pedirle a uno de ellos que abandonara el lugar, que renunciara a su trabajo, porque si no, alguno de ellos iba a terminar muerto. Pero yo nunca había visto un odio tan tremendo. Si usted está de pronto enfrentándose a alguna situación conflictiva, hable con su vecino de una manera cordial. Y yo sé que muchas de las ocasiones uno se encuentra con gente muy agresiva, con gente que no se miden las palabras, sino que siempre están procurando salirse con la suya. Pero ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que imponer la palabra del Señor y estar en paz. Es igual, hermano, como a nosotros cuando niños nos enseñaban siempre respetar a los mayores, darles paso a los mayores, darles el asiento cuando nosotros estábamos sentados en un lugar y venía un mayor, inmediatamente le dábamos el asiento. Siempre nos enseñaban, era parte de lo cívico. Y la palabra del Señor aquí nos muestra que estas personas hicieron paz. Y a esa paz también nos manda hacer el Señor. Recuerde que amar al semejante, amar al prójimo, es parte de los mandamientos del Señor. Tenemos que hacerlo porque dice, es igual o similar a este. Es lo mismo el amor a Dios que el amor al prójimo. Tenemos que hacerlo. Vayamos al libro de Levítico. Levítico capítulo número 19. Capítulo 19. Y leamos desde el 9 hasta el 18. Dice la palabra del Señor. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldicerás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mire, aquí tenemos las instrucciones. Y mucha gente quizás dirá, no, eso es parte de la ley, ya ahora vivimos en la gracia. Un momentito, hermanos. Lo que pasó es la ley ceremonial, pero esto está vigente. Por eso el Señor Jesús dijo y aclaró claramente, el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, mente y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo de la misma manera. Y te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claramente aquí nos da las instrucciones que hay que siempre pensar en el prójimo. Esto, hermanos, para la gente que quizás no ha tenido la oportunidad de vivir en el campo, hasta el día de hoy sé que en varios lugares cuando van levantando la cosecha siempre dejan algo para la gente que viene atrás recogiendo lo que queda. Unos, otros no, otros se llevan hasta el último fruto que da. Pero es parte, hermano, era parte que no dice aquí la palabra
que cuando ciegues la mies de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella, sino ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Hermano, Dios siempre está pensando en paz, pensando en que la gente viva de una manera mejor. Ya ve, aquí en nuestro país, cuando hay las ofertas de Navidad y cuando hay las ofertas en las tiendas, ¿no? Que gracias a Dios pues se paró por la pandemia, pero ya posiblemente volveremos a lo mismo. La gente se peleaba por un parking y a veces hasta se mataban por un parking. Se chocaban. Bueno, era un desastre, hermano. Esperemos que ya cuando se abra todo, la gente sea un poco más respetuosa, que haya aprendido un poco de urbanidad en este tiempo de pandemia y que sean mejores, ya que consideren al prójimo. Aunque es muy difícil, hermanos. Muy difícil. Vivimos en un mundo tan conflictivo, tan difícil, que la gente no piensa en los demás, sino solamente en sí mismo. Y nosotros necesitamos siempre, como hijos de Dios, siempre pensar bien en el prójimo. Y hay que tratarle bien. Bueno, eso le digo, uno recuerda las épocas de los abuelitos, de la mamá, muchísimos años atrás, cuando uno le conocía al vecino ya por años y había una amistad. Inclusive se dejaba la puerta sin mucha seguridad. Le decía al vecino, vecino, ahí nos vemos, dará viendo, dará cuidando, y lógico, ahí lo hacían. Y no necesitamos pagar nada. Ahora, hermano, ahora en las casas está lleno de alarmas, de cámaras, de tanta hasta en el timbre hay cámara para saber quién está timbrando. ¿Por qué? Porque ahora no hay justamente esa confianza en el prójimo. Y todo es causa pues de la violencia. Inclusive la palabra del Señor nos manda a proteger la propiedad de los demás. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 22. Deuteronomio 22 y leamos desde el 1 al 4. Note lo que dice Deuteronomio 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallaréis, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y ayudarás a levantarlo. Mano, qué lindo es ver esto, que a veces también veo así personas que necesitan una carga de batería. Se les ve, ¿no? Que inmediatamente destapan ahí donde está el motor del carro, conectan los alambres y están ahí con la mano levantada. No sé si no tienen aquí el servicio eso claro, eso tiene uno que pagar para que le vayan y le den un auxilio, una carga de batería. Pero la mayoría de la gente lo hace y sí hay gente que toma tiempo para dar una carga. A nosotros mismos nos ha pasado que en alguna ocasión nos quedamos años atrás sin carga y una persona gentilmente nos hizo el favor de conectarlo y fuimos al dealer para que le cambiaran la batería y nos ayudó. Y esto es justamente parte del amor al prójimo, ¿no? Que hay que proteger la propiedad de los demás. Hermanos, y qué bueno es que si algo está sucediendo en el vecindario, poder hablar con el vecino, poder hablar con las personas ahí, y aunque
como le digo, pues aquí es muy difícil, cada cual vive su propia vida sin pensar en los demás, en los otros, pero necesitamos, hermanos, pedirle a Dios que Él nos ayude para pensar en el prójimo también, para desarrollar este mandamiento que el Señor ha establecido en su palabra. Y la pregunta justamente dice, ¿y quién es mi prójimo? Esa era la pregunta que se hacían. Vayamos al libro de Lucas, capítulo número 10. Lucas capítulo número 10 y leamos desde el versículo número 25. Lucas 10, dice aquí la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es lo que nos manda el Señor, hermano. Amar al prójimo. Así que nos está diciendo el Señor, anda y haz tú mismo. Porque, hermanos, Dios nos mandó que prediquemos el Evangelio y que si encontramos a alguna persona que necesita una oración, oremos por ellos. Pidámosle al Señor que les sane, así como fue Pedro allá en el libro de los Hechos. Libro de Hechos, capítulo número 3. Hechos, capítulo 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermanos, esto es lo que nosotros también tenemos que hacer, ministrar a los necesitados. No cuesta nada hacer una oración y pedirle a Dios y poder, hermano, con el poder del Espíritu Santo, decir, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús.
recibe tu milagro. Y es parte, hermano, del amor que tenemos que tener para el prójimo. Hay que anunciarles el Evangelio, hay que hablarles del Señor. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo número 9. Primera de Corintios, capítulo número 9, y leamos desde el 19. Dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mas he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Hermanos, este amor hacia el prójimo debemos tener también. Pablo tenía este amor, por eso predicaba el Evangelio. Al mismo tiempo que le estamos pidiendo a Dios que cumpla en nosotros su obra, también empecemos a orar por el prójimo, por los demás seres humanos. La oración de intercesión consiste en orar por los demás, al pedirle a Dios que los bendiga y los prospere en una forma física, material y espiritual. Notará, hermanos, que la obra del Espíritu Santo en usted le va a aumentar más y más ese amor que tiene para el prójimo. Recuerde, hermano, el amor al prójimo no es opcional, es un mandamiento de parte de Dios y tenemos que cumplirlo. Si no lo está haciendo, pídale al Señor que aumente el amor hacia el prójimo. Pídale al Señor que cambie sus sentimientos y empiece a amar también a sus enemigos. Es muy duro, es muy difícil, pero no es imposible. Dios nos cambiará nuestros corazones y de veras empezaremos a amar también a las demás personas. Siempre pongámonos en el lugar de la otra persona. ¿Qué podrá sentir? ¿Qué podrá experimentar? ¿Qué podrá suceder? Así es que tenemos que nosotros empezar a amar al prójimo y cumplir el mandamiento del Señor. Vamos a orar. Padre, una vez más te agradezco por tu palabra. Sé que tú nos vas a ayudar para amar a nuestro prójimo. A veces se nos hace muy difícil esto, pero Señor, con tu ayuda no va a ser imposible de lograrlo. Te pido que tú nos ayudes cada día a orar por los demás, a interceder por los demás y pedirte, Dios, que tú obres conforme el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros los cristianos cumplimos este mandamiento, esta palabra, cambiaríamos muchas cosas en este mundo. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a nosotros a dar un testimonio real que hemos nacido de nuevo. Siempre te adoraré con todo mi corazón y te agradeceré por todo lo que tú haces en mi vida y en la vida de tus hijos, de tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, hermanos, que estoy siempre dispuesto a responder cualquier comunicación que usted le haga. Y si quiere escribirme, con toda confianza, escriba Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Una vez más le repito, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Que Dios le bendiga, que tenga unos días de esta semana excelentes y nos volvemos a ver en la próxima. Que tenga muy buena noche.